Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me acompaña aquí en el canal una amiga y colega. Ella es especialista en endodoncia y nos va a platicar acerca de este tema que es un área muy importante dentro de la odontología. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Concepción Betanzos Juárez. Estudié la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente realicé la maestría en endodoncia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí, la verdad es que se me hizo muy importante hablar de este tema. Nosotras nos conocimos haciendo el servicio social, pero como ya se los comentó ahorita ella, hizo su especialidad y la verdad es que esta rama es muy importante dentro de esta área porque es como darle una segunda oportunidad a los dientes. Y pues vamos a tocar muchos temas que a lo mejor como pacientes pueden tener dudas y pues vamos a comenzar esta entrevista. Bueno, primero que nada, yo creo que la pregunta más importante es saber qué es una endodoncia. Y bueno, la endodoncia es una rama de la odontología que se encarga del tratamiento de las afecciones de la pulpa, así como de los tejidos que se encuentran alrededor de esta. A grandes rasgos es eliminar la pulpa dental para posteriormente tener su obturación y el sellado de la cavidad pulpar. En realidad como lo que le da la vitalidad y esa vida al diente pues es la pulpa y es lo que se va como a trabajar o a hacer dentro de esta especialidad, que prácticamente es como si el diente ya no tuviera esta vitalidad pero puede permanecer en la boca. Sí, realmente la endodoncia es darle una segunda oportunidad al diente antes de realizar lo que es un tratamiento más invasivo, como sería una extracción o un implante. Entonces, ¿cuál es la causa más común por la que un paciente puede requerir un tratamiento de endodoncia en cuanto a tu experiencia? ¿O cuáles son las causas que pueden llevar a esto? Ok, bueno, la causa más común hasta ahora sigue siendo la caries dental, sobre todo en casos que ya están como muy avanzados. Otra causa pueden ser obturaciones mal ajustadas. Me refiero a amalgamas, resinas, coronas, incrustaciones, las cuales no están adheridas bien a lo que son los márgenes de la preparación o de las cavidades, que con el tiempo causa lo que es una filtración. Por lo tanto, pues esta filtración conlleva a una infección de lo que es la pulpa dental. Otra causa pueden ser los traumatismos dentales y también se realizan endodoncias por motivos protésicos. Sí, pues la verdad es que sí, en la mayoría de las ocasiones, igual en mi consulta es lo que más comúnmente me llega por una caries, pero ya como nos los comentó la doctora, no es la única indicación, por lo tanto sí hay que tener mucho control de nuestra higiene y de tener controles con el dentista para que no tengamos ninguna repercusión. Bueno, ahora algo también muy importante como tal para los pacientes, ¿cómo puede saber un paciente que su endodoncia estuvo correcta o que si el doctor al que fueron les hizo un buen tratamiento? Bueno, yo creo que aquí conlleva una gran carga ética profesional, sobre todo con el especialista o el odontólogo general que realizó esa endodoncia. Lo que podemos hacer, o bueno, lo que yo realizo en mis tratamientos y con mis pacientes, es que al final del tratamiento, o sea, una vez concluida la endodoncia, lo que yo hago es que al paciente le muestro toda la serie radiográfica de cómo llegué al tratamiento final. Es decir, que ellos corroboren y yo les explico que es una longitud correcta, que ellos observen que las raíces, que es donde se encuentran los conductos radiculares, estén bien obturados en cuanto a una densidad, una homogeneidad, y que ellos comparen lo que es cómo llegó su diente, una radiografía inicial, a cómo se va con una endodoncia ya concluida. Sí, yo siento que es muy importante tener mucho contacto, mucha plática con el paciente para que puedan entender cómo es el proceso y no solamente llegar a hacerlo, sino también ir mostrando la evidencia de cómo fluye el tratamiento, cómo inicia y cómo culmina. Y bueno, ya en el peor de los casos donde un paciente ya acudió a lo mejor a otro dentista y le dijeron que tuvieron una mala endodoncia, ¿cómo podemos saber como pacientes que realmente me están diciendo la verdad? Si es que sí tuve un mal tratamiento o si a lo mejor el dentista nuevo me quiere hacer un nuevo tratamiento para tener una ganancia extra o yo qué sé. Lo más viable sería acudir ya a un especialista en endodoncia para que él pueda corroborar realmente si ese tratamiento está deficiente o no deficiente.
¿Por qué? Porque tenemos un poquito más de armas en cuanto a instrumental o en cuanto a aparatos, con lo cual podemos explicar un poco mejor al paciente cómo es que el tratamiento sí está mal realizado o no está correctamente realizado. En este caso yo creo que lo que puede comprobar que esté mal una endodoncia sería una radiografía. El diagnóstico para volver a hacer lo que es una endodoncia o hacer una endodoncia del principio es un conjunto de signos y síntomas, tanto subjetivos del paciente como clínicos, o sea, ver el diente, o también es una serie radiográfica, o inclusive ya existe pues lo que son las tomografías, que también es un gran auxiliar para nosotros, en el cual pues con todo este conjunto podemos ofrecer un mejor diagnóstico a lo que es el paciente. Entonces, concluyendo, si un paciente ya tuvo esta mala experiencia y ya le hicieron un mal tratamiento, ¿sí se puede volver a hacer un nuevo tratamiento en este diente y darle otra oportunidad o otro ciclo de vida a este diente? Claro, bueno, como les decía al inicio, antes de intentar extraer el diente, la endodoncia es una segunda oportunidad al diente. Sin embargo, si esta endodoncia está deficiente o en su caso no tuvo la evolución que se esperaba de esta endodoncia, se puede dar una tercera oportunidad al diente con lo que se conoce como retratamiento endodóntico no quirúrgico, que básicamente es retirar los materiales que ya existían en el interior del diente y de los conductos para volver a hacer lo que es un proceso de desinfección y poder obturar nuevamente estos conductos y pues la cámara pulpar y así pues darle esta tercera oportunidad al diente. Sí, la verdad es que es una excelente alternativa porque los pacientes a veces se van como por el camino más fácil de decir, no, ya mejor retírenmelo, extráiganme este diente. Pero si es que podemos preservar nuestros propios dientes, para mí la verdad siento que es la mejor opción, porque prácticamente si es que quitamos ese diente se va a afectar absolutamente toda la estructura de la boca, se va a afectar incluso también el proceso de masticación. Es algo que le debemos de tomar mucha importancia, porque los dientes al final de cuentas son órganos. Claro, de hecho, bueno, creo que básicamente lo que hace falta en nuestra cultura, que estamos en México, es lo que es la cultura de la prevención. No solamente en la etapa adulta, sino también en lo que son los niños, sí. Porque inclusive pues hay padres de familia que no le toman mucho en cuenta lo que es el cuidado, la higiene y la prevención en caries infantiles. Que a grandes rasgos y a largo plazo, pues eso también influye en su autoestima, en el uso de aparatos ortopédicos, ortodoncia, tratamientos invasivos como extracciones. Y ya en lo que es la edad adulta sucede lo mismo, o sea, a veces, como decían, el camino más fácil se les hace es la extracción, implantes, puentes, rehabilitaciones, que realmente es algo más invasivo cuando existe pues la rama de la endodoncia, que si podemos evitar una extracción, pues es mucho mejor tanto para la calidad de vida del paciente como para toda la estructura dental y bucal. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es muy interesante, y es si es que un diente ya tratado con endodoncia puede seguir doliendo, porque sabemos que muchos pacientes llegan a la consulta por el dolor y esto hace que se le tenga que hacer el tratamiento de endodoncia, pero posteriormente puede seguir esta molestia o se termina por completo. En los primeros días posteriores a los que se realiza una endodoncia existe lo que es el dolor posendodóntico. No todos los pacientes lo llegan a sentir, pero en caso de que sí, es un dolor derivado de lo que es la manipulación que se hizo en el interior del diente para poder realizar este tratamiento. Es un dolor que va de 3 a 5 días y es completamente normal y de hecho, se le menciona al paciente una vez terminada la cita que puede experimentar este tipo de dolor. Ahora, una vez que pasó esta ventana de tiempo y podemos observar que el paciente no se rehabilitó definitivamente este diente, o en su caso que la obturación temporal que dejamos fue desalojada o está filtrada, tenemos que hacer un diagnóstico y descartar posibles fracturas, fisuras, que es lo que generalmente pasa en estos casos,
o inclusive cuando el diente ya tiene algún tiempo de realizada la endodoncia y que está bien rehabilitado y vuelve a doler, tenemos que volver a hacer un diagnóstico en cuanto a un conducto omitido, calcificado, volver a retomar lo que es la longitud correcta. Son varios casos en los cuales puede experimentar dolor, pero la endodoncia pues realmente es lo que les va a terminar de quitar pues el dolor que tienen de inicio. Y aparte de esto, todo va de la mano con lo que es el diagnóstico inicial. Obviamente estar conscientes, tanto el paciente, del por qué se está realizando la endodoncia. Porque muchas veces el dolor que ya traen de inicio, pues sí es ocasionado por la caries, por filtración, por todo lo que ya mencioné, pero también puede estar de la mano, es importante el diagnóstico periodontal. Existe algo que se conoce como periodontitis apical asintomática y sintomática, que muchas veces eso es lo que ocasiona el dolor al estar mordiendo, al hacer cierta presión de ese lado, que pues va muy de la mano con el tratamiento endodóntico, pero pues sí hay que hacer énfasis en el paciente que lo que está ocasionando el dolor no es la caries como tal, sino también es un ligamento que se encuentra alrededor de lo que es el diente. Sí, prácticamente a grandes rasgos podemos mencionar que también este problema o el dolor se puede generar por todas estas estructuras de soporte que tiene el diente, porque digamos que el diente está sumergido en el hueso, pero no solamente está como metido en el hueso, sino que en sus partes laterales tiene un ligamento, que este ligamento puede llegar a ensancharse o a inflamarse, y esto también puede generar un poco de dolor. Entonces también tenemos que evaluar qué situación es lo que está provocando este dolor, si es periodontal, si es de origen endodóntico o si es de ambos. Otra pregunta que se me hace muy importante hacerte es si es que un especialista en endodoncia es el único que puede realizar este tratamiento o un dentista general también está capacitado para poder hacerlo. Ok, bueno, la realidad es que hay odontólogos generales que realizan endodoncias bastante buenas y bastante aceptables. Sin embargo, un especialista en endodoncia pues tiene mucho más práctica, mucho más experiencia, y lo más importante es que cuenta con el instrumental, los insumos y ciertos aparatos que ya son especiales y enfocados en lo que es la endodoncia. Sí, es muy importante saber eso porque sí se pueden realizar, porque prácticamente dentro de la licenciatura te enseñan como un poquito de todo, y a lo mejor habrá dentistas o odontólogos generales que las hagan, pero habrá algunos que no las hagan de una forma correcta y que pueden traer repercusiones a futuro. Entonces, la verdad es que para mí también se me hace muy importante llamar al especialista, en este caso a Connie, para que las hagan mis pacientes, y todo lo que no está en nuestras manos, poder referirlo a alguien que sí está capacitado, y que además también comentar que una especialidad es como estudiar aparte de la licenciatura, porque ¿cuántos años estudiaste además de la licenciatura? Claro, una vez concluida la licenciatura, pues es el año obligatorio de servicio social, y posteriormente, lo que yo estudié pues es una maestría, y la maestría fueron 2 años y medio, en los cuales pues adquirimos más práctica, tanto en modelos tridimensionales, dientes extraídos y como tal pues en pacientes. También es muy importante comentarles a los pacientes que las radiografías están sumamente ligados con la endodoncia y que se deben de estar tomando continuamente dentro de un tratamiento. Digamos que es una herramienta, pero ¿por qué es tan importante estar tomando radiografías continuamente? Ok, primero, esto es para los pacientes. Si acuden a un odontólogo general, sobre todo odontólogo general, en el que les realice una endodoncia, pero no les toma ni una radiografía durante el procedimiento, eso es una red flag. Sí, es ya un foco rojo que te dice salte de ahí. Sí, ¿por qué? Porque la endodoncia y las radiografías están estrechamente unidas, porque necesitamos una serie de radiografías durante el procedimiento para nosotros corroborar desde la longitud de trabajo, es decir, a qué longitud vamos a trabajar las raíces, hasta la calidad de la obturación. Sí, y es que prácticamente se puede decir que una endodoncia es trabajar a ciegas,
porque nosotras solamente podemos ver lo que es la corona o lo que quede de la corona del diente. Digamos que para poder trabajar en la raíz que está dentro del hueso, pues no podemos verla a simple vista, entonces la radiografía nos va a dar una imagen más profunda de lo que estamos trabajando y poder haciendo las mediciones que nos comentas. Entonces, si no se hace esto, pues prácticamente sabes que no te van a hacer un buen tratamiento. Sí, realmente porque, o sea, como dices, o sea, si de por sí trabajamos en un espacio que es milimétrico, pues sí necesitamos auxiliares como son la radiografía. Entonces, sí o sí, una endodoncia va de la mano con varias radiografías durante el procedimiento. Bueno, en promedio se toman aproximadamente unas 5 radiografías, pero pueden ser menos, pueden ser más. Pero, ¿qué se puede observar en cada radiografía que se toma? ¿O por qué es tan necesario? Porque hay muchos pacientes que dicen, no, es que ¿por qué me toman tantas radiografías? O me va a dañar que me estén tomando tantas radiografías. Pero, pues prácticamente es para poder hacer un buen tratamiento. Entonces, ¿qué se observa en todas estas imágenes? Claro, desde que empezamos el tratamiento se le explica al paciente que pues sí es necesario una cierta cantidad de radiografías. Yo sé que es un poco tedioso, pero es necesario. Y la radiación que se recibe realmente es mínima, entonces pues no hay ninguna necesidad de asustar al paciente o de inclusive pues asustarnos. Y pues sí, necesitamos una radiografía inicial en la cual con esa nos podemos auxiliar para el diagnóstico. Muchas veces se toma una radiografía para corroborar lo que es la longitud de las raíces, para ver hasta dónde vamos a trabajar. Posteriormente una radiografía para ajustar la obturación, que es decir, como igual si logramos bajar a donde teníamos. Y una radiografía final para corroborar cómo quedó ahora sí que el tratamiento endodóntico. Pero como dices, durante esas radiografías podemos ocupar menos o más. Depende si se utilizan localizadores apicales, si estamos súper seguros de que ajustó, y pueden necesitarse más si tenemos algún conducto calcificado o alguna alteración anatómica que no nos permita pues estar realizando el tratamiento pues de manera habitual. Bueno, también una duda muy habitual de los pacientes es saber si la endodoncia es un tratamiento doloroso. Ok, sí, eso es un gran tabú, que los pacientes piensan que la endodoncia duele, y es también en nuestras manos como odontólogos generales, como especialistas, pues educar un poquito al paciente de que la endodoncia técnicamente no duele, pero eso va de la mano con lo que es el diagnóstico inicial, porque hay afecciones pulpares que por sí ya son dolorosas, como son los abscesos apicales agudos, que en esos casos, por más que nosotros tengamos una muy buena técnica de anestesia, sí o sí sigue doliendo. Entonces, hay casos en los que también el diente ya está necrótico, es decir, que la pulpa ya murió, y muchas veces esos casos ya no son dolorosos. No solo tenemos que tomar en cuenta lo que es el diagnóstico pulpar, también tiene que ir de la mano lo que es el diagnóstico periodontal. Existen afecciones como la periodontitis apical sintomática o asintomática, que muchas veces la sintomática es lo que también está ocasionando dolor, y pues también ahí es como un conjunto para pues decirle al paciente realmente qué es lo que está pasando en su caso, y pues tranquilizarlo de que pues realmente una endodoncia como tal no duele. Sí, prácticamente es un tratamiento que se realiza bajo anestesia local, por lo tanto se puede decir que no es un tratamiento doloroso, pero cuando los pacientes llegan a sentir esas molestias al estar trabajando en ellos, es muchas de las veces porque ya viene un proceso bastante grande, infeccioso, que hace que a lo mejor el anestésico no haga su efecto como lo tiene que hacer, o hay algún proceso ya crónico que generó que también pues se complique un poquito más el tratamiento y que sea molesto. Pero pues como tal sabemos que la anestesia siempre va a estar ahí para ser como un apoyo dentro del tratamiento. Bueno, también alguna duda que pueden tener los pacientes es si un tratamiento de endodoncia se hace en una sola cita o requiere de más sesiones. Ok, igual eso depende del diagnóstico inicial del diente. En los casos vitales, es decir, en el que la pulpa sigue pues vital,
se puede realizar en una sola cita. Y hay casos en los que el diente está necrótico, la pulpa ya murió y nos vamos a 2 citas. Generalmente entre cita y cita dejamos una medicación adentro del diente para lo que es bajar la carga bacteriana. ¿Y únicamente se van a 1 o 2 citas o existen pacientes que necesiten 3, 4 citas? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, lo máximo que he manejado hasta ahorita son 3 citas, pero ya son casos muy, muy específicos. Por ejemplo, casos de que el diente por alguna razón empiece a drenar durante el procedimiento, es decir, que empiece a expulsar material purulento o sangre, que por alguna razón no lo pude controlar. Y bueno, digo, esto ya es un poco como controversial entre endodoncistas, pero en mi caso, a mí me gusta dejarlo abierto 24 horas. En la segunda cita lo que hago es desinfectar, hacer un procedimiento de desinfección y dejar medicación, y me voy a una tercera cita para posteriormente obturar. Pero sí, o sea, depende de lo que yo también me encuentre durante el procedimiento. Y también algo que es sumamente importante es saber qué cuidados debe de tener el paciente para que esta endodoncia sea exitosa. Bueno, lo más importante es mencionarle acerca de una obturación definitiva. Entre mejor o más antes posible se realice una obturación definitiva, la tasa de éxito de mi endodoncia va a aumentar exponencialmente. Y una vez finalizado el tratamiento endodóntico, lo que se coloca es una restauración no definitiva, o sea, temporal. Y lo que se le indica al paciente es no masticar de ese lado tanto alimentos duros o chiclosos para no fracturar o desalojar esa restauración, porque por nada del mundo mi endodoncia tiene que estar expuesta a lo que es la cavidad bucal. Pero en sí lo más importante es una restauración definitiva. Es importante hacer hincapié que la endodoncia no va a ser el tratamiento definitivo, ya que para poder culminar y tener un tratamiento exitoso se debe de rehabilitar el diente, es decir, que se tiene que restaurar ya sea con una resina, una incrustación o una corona para que se dé por terminado como que el tratamiento de ese diente. Esto va también a propiciar que pues el tratamiento sea exitoso como tú me lo mencionas, para que no haya filtración de bacterias y no haya ningún problema que pueda poner en riesgo la estabilidad del diente en la boca. Claro, o sea, de hecho desde el consentimiento informado, antes de iniciar el tratamiento que yo les doy a los pacientes, ahí viene específicamente que después de la endodoncia el diente va a necesitar una rehabilitación posterior. E inclusive una vez finalizado el tratamiento, se los vuelvo a mencionar. Es muy importante porque a veces los pacientes lo que piensan es que ya no me duele, ya está tapado porque dejó una obturación temporal y que ya deja funcionar. Ajá, y lo dejan así. ¿Qué es lo que pasa? Que al mes, al medio año, no sé, en tiempo indefinitivo regresan o con la restauración fracturada o inclusive con el diente fracturado. ¿Y qué es lo que dicen? La endodoncia no me funcionó, ¿no? Y realmente no fue eso. Realmente fue que no se restauraron el diente, y eso es muy importante y hay también que educar al paciente en ese aspecto. Y bueno, ¿tú cómo manejas la atención con el paciente una vez que terminas el tratamiento de endodoncia, que será en 1, 2, 3 citas como me lo mencionaste? ¿Vuelvas a ver al paciente posteriormente, digamos meses o años después para monitorearlo, o tú ya pierdes como relación con el paciente y se va con su dentista general para dar seguimiento, no sé, de evaluaciones cada año, o cómo lo manejas? Bueno, ahí también va como de la mano tener un buen equipo con el cual vas a referir a los pacientes para garantizar que ellos tengan una buena restauración, y pues ahí también entre los dos pues ir monitoreando el diente, ¿no? Pero en mi caso, sobre todo en los casos en los que el diente tuvo una lesión apical, es decir, que en la radiografía se ve que abajo de la raíz hay como una sombra, se ve como negro, para que me entiendan. En esos casos a mí me gusta citarlos en periodos de seguimiento en los cuales yo voy a tomar más radiografías, con el fin de observar si esta lesión disminuyó de tamaño, que pueden ser citas en 1 mes, 3 meses, 1 año y hasta 5 años. Porque realmente una lesión no es como que yo hice la endodoncia y va a desaparecer, o sea, es también paciencia y ver cómo reacciona lo que es el sistema.
Sí, no es de la noche a la mañana, sino que se tiene que dar un seguimiento para ver cómo va evolucionando el paciente y que esta lesión vaya cediendo, y al final de cuentas eso va a hacer que el diente permanezca por muchos años en la boca. De hecho, este tema es muy interesante. Nosotros trabajamos con un paciente de la mano que me llegó a mi consultorio, que muy probablemente este caso se los voy a estar mostrando en unos meses, porque de hecho es una paciente que tiene esta lesión y que vamos a ir monitoreando mediante radiografías, así que estén al pendiente para que lo puedan conocer y saber más de ello. Pues bueno, así es como llegamos al final de esta entrevista. La verdad es que me dio mucho gusto platicar contigo porque es un tema súper interesante y que a la gente yo sé que le va a encantar. Si es que tienen alguna duda, pregunta, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les contestaré. No sé si nos quieras dar alguna otra pauta para los pacientes o alguna indicación o cosas importantes que yo sé que lo van a tomar mucho en cuenta para su salud dental. Ok, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y pues realmente lo que le quiero dar a los pacientes a entender y que estén conscientes es que antes de llegar a perder un diente o de llegar inclusive a una endodoncia, creo que lo más importante es la prevención. Siempre no va a haber nada mejor, tanto en cuanto a dolor o económico, como es primero la prevención. Y creo que ahí tenemos que educarlos, desde odontólogos generales hasta como especialistas. No nos quita nada hacer consciente al paciente de lo que es una muy buena prevención, una buena técnica de cepillado, de higiene, que creo que por ahí podemos empezar a llegar a ciertos casos más extremos. Sí, la verdad es que es súper importante eso. Yo siempre en este canal lo que les hago mucho hincapié a los pacientes es que la prevención es lo mejor para no llegar a tratamientos más invasivos. Y cuando un diente ya llega a estos problemas, pues obviamente los tratamientos van a ser más costosos y puede que a lo mejor por eso el paciente prefiera una extracción. Entonces, digamos que la prevención siempre va a ser lo mejor para ustedes. Pues espero que esta información les haya sido súper útil, que puedan tomar mucho de ello. Si les gustaría seguir viendo más videos informativos o entrevistas, así como las que acabamos de hacer ahorita, los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. ¡Bye!